un compañero, el doctor Sergio Cervera Bonilla, cirujano general de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en epidemiología clínica de la Universidad del Bosque, cirujano de mama y de tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, líder quirúrgico de la Unidad Funcional Clínica de Mama del CETIC, cirujano de mama y de tejidos blandos de la Clínica Universitaria Colombia. Vamos a hablar de la correlación quirúrgica patológica, una conversación que es necesaria. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues para mí todo un honor compartir acá con todos ustedes que son una pieza fundamental en todo el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama especialmente. Y pues este tema surgió bastante interesante porque siempre vamos a querer una correlación entre el quirúrgico y el patólogo. Así que hicimos una lluvia de preguntas con el doctor Mesa y con el doctor Rubio. Entonces espero pues que sea de su agrado esta presentación. Estos son mis conflictos de interés. La idea de abordar la presente charla es para hablar de márgenes en carcinoma in situ, márgenes en carcinoma invasor, en el lobulillar in situ y algunas variantes histológicas como el pleomórfico y el florido. Un tema que es fundamental para nuestro ejercicio clínico quirúrgico, que es evaluar esas células tumorales aisladas en los ganglios centinela postneoadyuvancia y la evaluación de la extensión extracapsular y los depósitos tumorales extranodales en un ganglio centinela. Entonces, recordemos que los márgenes en un carcinoma pues, se determinan por la presencia o ausencia de esas células malignas dentro de la pieza quirúrgica y pues es un marcador importante indirecto de enfermedad residual en la mama. Esto hace que un margen positivo pues, nos va a determinar de forma importante el riesgo de recurrencia de un tumor mamario ipsilateral. Y pues de acuerdo a esos márgenes positivos, pues determina también como un control de calidad personal para todo quirúrgico, pues porque eso nos determina si tenemos una amplia tasa de ampliaciones de la cuadrantectomía, cuántos márgenes positivos puedo llevar en mi procedimiento quirúrgico. Y hace varios años pues no había un consenso claro de cómo se determinaban esos márgenes, y después de los consensos de 2013 para carcinoma infiltrante y el 16 para el in situ, pues esa tasa de ampliaciones de cuadrantectomía se redujo entre un 22 hasta el 14%. ¿Qué es importante para nosotros y claramente para ustedes? Pues la orientación de los especímenes quirúrgicos y las técnicas. Entonces, pues nosotros cuando hacemos la resección quirúrgica usualmente hacemos un reparo que tendemos a hacer muy estandarizado con mi patólogo y nosotros, pues ya muchos tienen muchas mnemotecnias, short superior lateral, desde la parte mía pues yo hago uno superior doble medial, eso depende y lo importante es que se caracterice muy bien los márgenes. Cuando tenemos una resección de piel o de músculo, pues la tenemos que reportar y lo ideal sería que tuviésemos una comprobación radiológica de una lesión no palpable. Entonces, para eso tenemos varias estrategias. Este, por ejemplo, es un equipo de tomosíntesis o MOSA, en lo que la idea de esta técnica es... Ay, perdón. Aquí el pointer sería con... acá, ¿señalo acá? Bueno, acá lo que vemos es la porción gruesa del arpón. Digamos que muchas de las dificultades técnicas para nosotros a la hora de abordar una cuadrantectomía es el tipo de arpón, porque muchos tienen una señalización muy clara en la porción distal, una porción gruesa, que eso hace que para mí me pueda enfocar muy bien y hacer un margen adecuado salvando tejido ganglionar, y este equipo de tomosíntesis pues, nos puede identificar la localización de la marcación. Y hay unos emergentes que es, por ejemplo, unas técnicas mucho más avanzadas, por ejemplo, esta que es una microscopía avanzada en la que podemos, la espectrofotometría en la que mediante una inteligencia y un software, pues podemos identificar áreas de calor en el que yo intraoperatoria pueda haber algún margen cercano, pero pues bueno, eso es un equipo un poco costoso. Entonces, ¿qué determina pues un margen positivo? Pues eso hace que aumentemos esa probabilidad de recurrencia local ipsilateral y la recurrencia locorregional. Y en ese consenso del Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group, pues describe algo muy importante, que una vida se salva a 15 años de seguimiento por 4 recurrencias locales prevenidas a 10 años de seguimiento luego de una cuadrantectomía.
Entonces es por eso que la calidad de la muestra y de la técnica quirúrgica es importante para disminuir esas probabilidades. Entonces acá tenemos un metaanálisis de 112.000 pacientes de 68 estudios en donde determinaron pues que el 9.4% de los márgenes con tinta o cercano con tinta, pues tienen que aumentar la probabilidad de tener esa de recurrencia local y a distancia entre del 25% cuando toca la tinta china. Los hazard ratio para recurrencia local cuando marca la tinta, pues recurrencia local de 1.98 y de 2.1 para márgenes a distancia. Ese es el artículo del cual se basa estos datos del metaanálisis que son importantes para nuestra práctica clínica. Y otro escenario es cuando tenemos un paciente, cuando tenemos un componente mixto de un componente invasivo con un componente in situ. Entonces, en 1970, pues, se desarrolló un estudio muy importante que es el NSAP V06, en donde este estudio pues, nos determinó de forma importante los márgenes negativos en los pacientes con cuadrantectomía más radioterapia. Y aquí es donde se define que el margen negativo es la ausencia de las células tumorales en el borde marcado con tinta china. Entonces, tenemos un metaanálisis de 21 estudios en donde se logró determinar pues, cuánto es el porcentaje o la probabilidad de tener ese margen positivo para riesgo de recurrencia local y tiene un odds ratio de 2.4, en donde el mayor margen radial de 1 milímetro o mayor pues reduce la probabilidad de recurrencia locorregional, pero no significativa ajustado cuando se hace manejo con radioterapia y terapia endocrina. Entonces la definición es pues no tumor con el tumor, como es la definición más clara para el margen negativo, y pues cuando tenemos un paciente con un carcinoma invasivo mayor de 1 milímetro con un componente intraductal, la ampliación de los márgenes va a ser determinada por el mayor pronóstico que va a ser el componente invasivo, más no por el in situ. Cada vez estamos haciendo muchas más terapias de desescalamiento y de reducción de cirugía mamaria y por eso la neoadyuvancia es algo muy importante en nuestra herramienta quirúrgica. Entonces, habían teorías con respecto a cuán amplio margen debo dar para disminuir la probabilidad de recurrencia locorregional, pues porque claramente un margen aumenta más las probabilidades de esa recaída y peor pronóstico, pero en un estudio retrospectivo describen que no hay aumentar un margen mayor de lo que ya está estandarizado para no tocar la tinta china, pues es un porcentaje importante pues para la disminuir la recurrencia post-quimioterapia. Ahora bien, los márgenes en un carcinoma ductal y lobulillar in situ. Durante los últimos años, pues está aumentando cada vez más el diagnóstico por las estrategias de detección temprana, como nos presentó ahorita la doctora Pareja, y pues cada vez estamos diagnosticando mucho más y tenemos mucha más información y puede que tengamos más abordajes quirúrgicos. No podemos decir si necesarios o innecesarios, pero pues claramente todo ese tipo de estrategias para disminuir esas probabilidades de desarrollar el cáncer de mama. Entonces, en este estudio, pues, nos determinan que el margen para un carcinoma ductal in situ tiene que ser mayor de 2 milímetros versus menos de 2 milímetros. La aumentarles más de 2 milímetros no va a cambiar en la disminución de la recurrencia ipsilateral. Y este estudio, que es de un consorcio entre Alemania, Holanda, Estados Unidos, con 32.000 pacientes con respecto a la prevención del componente in situ invasivo, pues describen que la recaída ipsilateral a 10 años cuando yo tengo un margen menor de 2 milímetros es de 5.8 versus 3.9 cuando el margen es mayor de 2 milímetros, tanto en recurrencia invasiva como en recurrencia del ductal in situ ipsilateral. Eso quiere decir que pues, cuando tengamos una cirugía conservadora más radioterapia, me va a disminuir el riesgo de recurrencia, más no impacta en supervivencia global. Entonces, vamos a hablar del carcinoma lobulillar in situ. La incidencia, como lo mencioné, ha aumentado más de 4 veces entre el 1970 y el 2009, y es por ese aumento de las estrategias de detección temprana. ¿Y por qué es importante el carcinoma lobulillar in situ? Es porque pues, aumenta la probabilidad de riesgo invasivo de 2% al año. Eso quiere decir que a 5 años tenemos un riesgo de desarrollar cáncer en un 10% y de 20% a 10 años. Y esta es una lesión de riesgo. No es una lesión claramente neoplásica, y entonces aquí es donde tenemos estrategias de quimioprevención o cirugías reductoras de riesgo.
pero a la luz de del carcinoma lobulillar in situ, pues tenemos dos variantes histológicas que son, son infrecuentes, pero bastante agresivas y un reto para nosotros desde el punto de vista quirúrgico, que son el lobulillar in situ pleomórfico y la variante Florida. ¿Qué sucede con este tipo de diagnósticos? Pues hay un aumento de la tendencia a hacer más mastectomías unilaterales reductoras de riesgo, y claramente es esperable que una mujer tenga mucho temor alrededor de un tipo de diagnóstico de eso. Entonces, el lobulillar in situ de la variante clásica, pues es clásicamente como describe que es un riesgo, tiene un 100% de receptores de estrógenos presentes, la apariencia discoadhesiva claramente conocida, y pues tenemos una pérdida, una mutación funcional o pérdida de la decaderina. Y pues tiene una característica genética fenotípica lobular, pues que tiene una ganancia en el brazo largo del cromosoma 1 y una pérdida del 16, y se asocia a mutaciones del CDH1. Estas dos primeras que mencioné, pues están asociadas a la vía de tumores de bajo riesgo, como son los lobulillares oductales bien diferenciados, o el in situ y el lobulillar. Entonces, cuando tenemos... Perdón. Entonces, en el pleomórfico pues tiene un pleomorfismo nuclear característico, con unas características apocrinas, necrosis tipo como de microcalcificaciones presentes, tiene una expresión de caderina y característico en inmunohistoquímica no genera expresión de estrógenos, y el ER2 es positivo en comparación con las otras variantes clásica y Florida. Y acá pues vemos las marcaciones de inmunohistoquímica del marcador de estrógenos ausente en la lesión. Es una lesión precursora de un carcinoma invasivo. Esa es la importancia del abordaje con este tipo de diagnósticos, porque tiene una probabilidad de tener hasta un 77% de una enfermedad concurrente invasiva. Es más frecuente un compromiso extenso y multifocal, y pues es un factor de riesgo para un carcinoma de mama contralateral. Ahora, en cuanto a la variante Florida, pues se caracteriza por esa presencia de necrosis expansivas y calcificaciones, y en un 67% se asocian a un carcinoma invasivo, tiene una expresión de estrógenos presente y negativos para ER2, y pues tiene un fenotipo lobular similar al descrito anteriormente en la variante clásica, pero con mutaciones en el ERB2 y 3. Es una lesión precursora de un carcinoma lobulillar invasivo y tiene una alta incidencia para un componente invasivo en el 75% de los casos. Entonces, desde este punto de vista quirúrgico, el abordaje que nosotros tenemos que hacer con este tipo de subtipos histológicos es que lo tenemos que extrapolar a una variante ductal in situ, en la que nos tenemos que, a la luz de una junta multidisciplinaria, vamos a definir si yo tengo este diagnóstico en una pieza quirúrgica, es necesario abordarla con márgenes y valoración por radioterapia para consolidar, y por eso la importancia de esa correlación histológica con el quirúrgico a la luz de una junta multidisciplinaria. Entonces, es por eso que en el contexto de un carcinoma invasivo, pues hay que ampliar el contacto, si hay un componente en contacto con la tinta, y al ser ese comportamiento de estas variables histológicas, obviamente correlacionado con imágenes por resonancia magnética, pues podemos llegar hasta una mastectomía preservadora de piel y complejo areola-pezón. Cuando tenemos una resección de un cuadrante y tenemos este diagnóstico de lobulillar con variante Florida o pleomórfica, no es claro ese manejo como lo comenté anteriormente, pues porque al ser tan baja la presencia, pues no tenemos suficientes estudios, y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar si nos vamos para quimioprevención con medicamentos como el tamoxifeno, si hacemos una correlación mamográfica, y ahí es pues con el radiólogo en la junta multidisciplinaria, yo le digo a Aura, ven, ¿por qué no miras esta imagen? Yo hice este cuadrante, ¿te parece que es necesario ampliar porque quedó algo de lesión? O tengo que dar un margen de 2 milímetros si hay un componente invasivo, o si hacemos radioterapia, y eso es lo importante de los equipos multidisciplinarios. Bueno, las células tumorales aisladas en ganglio centinela posneoadyuvancia. Entonces, el ganglio centinela pues es el marcador pronóstico más importante en cáncer de mama, y pues la hematoxina de eosina mejora significativamente esa detección de las metástasis ocultas entre un 7 y un 10% en los ganglios. La definición, pues como todos conocemos, que las células tumorales aisladas son grupos menores de 200 micras o con menos de 200 células, y pues que se requiere identificar separando entre 150 y 200 micras en esas secciones seriadas junto con la inmunohistoquímica,
pueden detectar metástasis ocultas entre un 10 y un 20%. Es por eso el mensaje que todo paciente que haya sido llevado a quimioterapia neoadyuvante sí o sí requiere la coloración de inmunistoquímica, porque va a ser un determinante para nosotros. Si es negativo en las dos variables, en hematoxilina y en inmunistoquímica, pues mi conducta quirúrgica no va a ser llevarla a una ampliación, es puntualmente un vaciamiento ganglionar. Entonces, ese desescalamiento que estamos por decir, en boga en este momento, pues porque ya es muy claro que, similar al melanoma, que el compromiso ganglionar nos está dando es un factor pronóstico y no tanto curativo en algunos compromisos ganglionares, pues sigue habiendo este escenario en el que yo me voy a enfrentar a una paciente con un cáncer de mama con un compromiso ganglionar pre-neoadyuvancia y post-neoadyuvancia. Entonces es claro que cuando yo tengo un ganglio centinela negativo, pues ahí sigo con el siguiente paso de manejo adyuvante. Si yo tengo una paciente con micro o macrometástasis post-quimioterapia, nos interpretamos como una resistencia tumoral al tratamiento sistémico. ¿Y qué vamos a hacer con las células tumorales aisladas? Esa respuesta ya la tenemos en un estudio desarrollado por el doctor Montaña, en donde evaluaron 583 pacientes con células tumorales aisladas neoadyuvancia llevados a vaciamiento o sin vaciamiento para evaluar la calidad del tejido a la hora de evaluar ese tipo de lesiones de células tumorales aisladas. Y pues vemos en la parte derecha ganglios cuando no estaban positivos junto con el vaciamiento o con el ganglio centinela, y vemos la presencia de células tumorales aisladas en ambos grupos cuando éramos ganglio positivo y ganglio negativo. ¿Qué nos arroja este estudio? Que cuando tenemos en un aporte de inmunistoquímica de un ganglio centinela posneoadyuvancia positivo, que tiene que tener 3 características, que tengo que hacerle una marcación dual. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aumentar la probabilidad de rendición diagnóstica para bajar la tasa de falsos negativos, y eso se hace mediante una marcación con medicina nuclear, con tecnesio 99, con azul de metileno, e idealmente el target axillary dissection, que es un ganglio positivo que detecto en preneoadyuvancia. Tengo que hacer una marcación con clip y, dirigido por cualquier técnica disponible, sacar ese ganglio junto con más de 3 ganglios para yo poder tomar una conducta de abstención de vaciamiento o no. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, el estudio nos muestra que si yo tengo una paciente con células tumorales aisladas en el ganglio centinela, no impacta en llevarla a vaciamiento, en aumentar la probabilidad de recurrencia a distancia y local, y pues estoy desescalando cada vez más las estrategias de tratamiento quirúrgico en este tipo de poblaciones. Esta es una actualización ya del año pasado en San Antonio, en donde vemos pues que a 5 años pues la tasa sigue siendo exactamente igual, pacientes llevados a vaciamientos o no a vaciamiento. Y un tema también muy importante es la evaluación de la extensión extracapsular y los depósitos tumorales aislados en los ganglios centinela. Como lo mencioné anteriormente, ese desescalamiento y el ahorrarle la morbilidad del dolor de la extremidad y el linfedema asociado a los vaciamientos, pues ha hecho que refinemos cada vez más las estrategias y los conceptos para yo poder identificar qué pacientes se benefician o no de este tipo de manejo quirúrgico. Entonces, la extensión extracapsular pues es la presencia de células metastásicas a través de la cápsula ganglionar hacia el tejido adiposo perinodal, y hay una incidencia de esa extensión extracapsular en los centinela entre el 24 hasta el 40%. Hay un estudio que ya lo podemos decir viejo, porque lleva más de 15 años, que es el ACOSOC Z11, que marcó de forma importante el ejercicio nuestro como quirúrgicos, en que un ganglio centinela positivo le puedo ahorrar un vaciamiento axilar si lo consolido con radioterapia, si cumple ciertas características. Para este estudio, que ha sido muy importante en el ejercicio quirúrgico, junto con el AMAROS, que es un estudio para reforzar o no con radioterapia cuando hago abstención de vaciamiento, pues ellos en los criterios de exclusión no determinaron uno de los criterios de exclusión, era la extensión extracapsular macroscópica, más no se examinó el impacto de la microscópica. Y es porque esa extensión extracapsular me permite predecir la recurrencia locorregional y la mortalidad. Entonces, acá en esta diapositiva pues vemos en la figura A pues un compromiso sin extensión, en la B pues una extensión extracapsular. En la C, como se determina y se describe desde el punto de vista patológico, si es circunferencial la medición o perpendicular,
que si es de 2 centímetros, ustedes me corregirán, perpendicular y 3 circunferencial, en la forma de medir la extensión extracapsular. Entonces, como no hubo respuesta con esto, con el estudio de ACOSOC Z0011, nosotros seguíamos haciendo vaciamientos ganglionares en las pacientes que tenían extensión extracapsular mayor, sin saber la medición. Entonces surgieron otros estudios en donde retrospectivamente evalúan esa medición para determinar si voy a impactar en supervivencia en recarga rocorregional, y pues no, el estudio del grupo determinando esto, pues no es clara pues en este estudio, perdón, dicen que cuando yo tengo una extensión extracapsular mayor de 2 milímetros, pues es indicación de vaciamiento axilar, porque la probabilidad de recaída es mucho más alta. Y eso lo vemos aquí en el análisis multivariado, pues que puede tener casi 19 veces más riesgo de recaída locorregional que una extensión extracapsular menor de 2 milímetros. Esto se decide en una junta multidisciplinaria. Muchas veces esto es un tema muy frecuente, porque cuando se hacen vaciamientos puede que no hayan tenido más compromiso ganglionar. Este estudio de la doctora Choi describe, pues, hace los mismos de los análisis multivariados para evaluar si esa extensión extracapsular mayor de 2 milímetros impacta o no. Ella describe que no hubo diferencias en recurrencia sin extensión, con extensión menor de 2 milímetros o mayor de 2 milímetros. Porque lo que sí es claro en ese estudio es que el compromiso extracapsular pues, se asocia con más compromiso ganglionar, pero no impacta en desenlaces similares al vaciamiento ganglionar. Entonces, este tipo de decisiones quirúrgicas no la puedo tomar yo solo con la paciente, sino eso lo tenemos que evaluar siempre con mis colegas para determinar cuál es la mejor estrategia, porque va a ser muy importante el subtipo histológico y todas las características de mal pronóstico que pueda tener una paciente. Este es el estudio de la doctora Barrio, en donde ella describe que en números absolutos no va a impactar si tengo una extensión extracapsular mayor de 2 milímetros para la decisión del vaciamiento. No solamente yo lo determine por esta medición, sino por otros factores alrededor. Entonces no quiero que se vayan con el mensaje que si yo ya tengo más de 2 milímetros de extensión extracapsular, no abstención de vaciamiento, no. Esto tenemos que hacerlo en una junta multidisciplinaria. Y para terminar, pues un tema muy importante que son los depósitos tumorales extranodales. En este artículo de la doctora Mamtani, describe que son unos focos discretos de carcinoma en la grasa axilar contiguos al ganglio linfático. Y eso se interpreta como posibles émbolos tumorales intravasculares en la grasa axilar o depósitos directos del tejido blando metastásico en la grasa axilar. No es tan infrecuente uno tener este tipo de hallazgos, y para uno es importante junto con los patólogos definir si es un N1 o no. En este estudio en 1.114 pacientes, en donde se evaluaron tanto vaciamientos como ganglios centinelas, el depósito tumoral extranodal pues, se determinó en el 71% de los casos como émbolos tumorales intravasculares y en el tejido extranodal, y se asociaba mucho más ese tipo de hallazgos histopatológicos en tumores mucho más grandes, con mayor compromiso de la extensión extracapsular, y se relacionaba con más de 4 ganglios linfáticos comprometidos. Este es un concepto muy importante, pues porque cuando yo me enfrento a este tipo de escenarios, tenemos que enfrentar a que tenemos que decidir un vaciamiento axilar con este tipo de características. Por ejemplo, acá en la diapositiva pues vemos el compromiso extracapsular del depósito extranodal, y cada vez, pues, como menciono, están refinando todas las estrategias para hacer ese desescalamiento quirúrgico. Entonces, ya para llevar para la casa, como mensajes, pues los márgenes positivos aumentan ese riesgo de recaída locorregional. El margen de invasivo es que no toque la tinta china y el carcinoma ductal in situ en más de 2 milímetros. Ese tema lo discutimos muchísimo con los radioterapeutas, porque como todo en la literatura médica, podemos tener soporte a que si yo le doy menos de 1 milímetro, le puedo reforzar con radioterapia. Es una práctica que pues lo tenemos que definir siempre con nuestros colegas de junta. La variante clásica del ductal in situ, del lobulillar in situ, es una lesión de riesgo en la que yo tengo que caracterizarlo como una vigilancia estricta o quimioprevención con tamoxifeno o una mastectomía reductora de riesgo bilateral. Las variantes pleomórficas y las floridas tengo que manejarlas como un ductal in situ. Recordar que los ganglios centinela posneoadjuvancia sí o sí requieren marcadores de inmunistoquímica para definir el pronóstico y el manejo
posterior a la biopsia. Las células tumorales aisladas con un ganglio previo positivo no requieren vaciamiento, siempre y cuando cumplamos esos criterios que mencioné de las marcaciones duales y el target axillary dissection del ganglio positivo. La extensión extracapsular pues predice la recurrencia, la mortalidad de las pacientes y es necesaria la descripción tanto de este hallazgo como de los depósitos tumorales extracapsulares. Este es nuestro grupo de la unidad de mama y tejidos blandos de Fundación CETIC, que para mí es todo un honor compartir con todos ustedes y con ellos el ejercicio clínico actual, así como en Clínica Colombia con Jessica. Muchísimas gracias a todos.